Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo que vamos a hacer es empezar a hablar ya de los widgets en PySci 2. Así que el primer widget que vamos a ver es como el más importante o es como la raíz de nuestra aplicación, que se llama el QMain Es básicamente la ventana principal de nuestra aplicación, como lo dice su nombre prácticamente. Puse aquí un ejemplo. Imaginemos que esta es la ventana de nuestra aplicación y le ponemos, en mi caso le puse un GIF como fondo, pero bueno, ahí podemos poner la imagen, un color sólido, etcétera. Entonces, esta sería la raíz de mi aplicación donde yo voy a ir poniendo mis botones, mis ventanas, qué sé yo, cosas así. Y luego de eso tenemos el QFrame. El QFrame es como divisiones que podemos insertar dentro de nuestra ventana principal. Son como cuadros. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la misma ventana principal de hace rato que tenía el fondo del GIF. Y aquí arriba vemos con un fondo azul, vemos el primer QFrame. Y abajo tenemos otro keyframe que en este caso no tiene ningún fondo, ningún color de fondo, o sea, básicamente es transparente. Una vez que entendemos esto, voy a mostrarles un ejemplo de una aplicación que yo vengo desarrollando hace un tiempo. Ok, entonces, mi main window es obviamente todo el cuadrado y por ejemplo, esta parte, que sería como la parte del título de la empresa y la parte de las configuraciones, es un frame. Como ven, tiene un fondo azul y tiene estilos propios para este frame. Luego, esta parte de los botones es otro frame. Esta parte de estos botones, que sirve, por ejemplo, para buscar productos, también es otro botón. Y la parte de la tabla también, esta parte es otra. Entonces, nos sirve como para dividir nuestro sistema en diferentes partes. De tal forma que podamos modularizar nuestro programa y sea más mantenible con el paso del tiempo. Entonces, ahora que ya vimos ejemplos y ya tenemos claro el concepto, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo crear un QMain window y cómo meter el QFrame dentro del QMain window. Ok, ahora vamos a ir a la carpeta que habíamos creado en la clase pasada, que en mi caso era curso PySci 2. La voy a abrir y la voy a crear una carpeta llamada introducción. Ok, cerramos, simplemente cerramos la carpeta y abrimos nuestro editor de código. En mi caso estoy usando Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es ir a File, abrimos un nuevo directorio, Open Folder, y seleccionamos la carpeta que habíamos creado recientemente. Seleccionamos y aquí dentro vamos a crear un archivo llamado main.py. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es importar básicamente los widgets de PySci 2 y la parte núcleo de PySci 2. Ok, ya tenemos los módulos necesarios para crear nuestro main window y nuestros frames. Ahora lo que vamos a hacer es crear ya la clase que básicamente va a ser nuestra ventana principal. Entonces creamos una clase, class main window, y hacemos que herede de QMainWindow. QMainWindow. QMainWindow viene de aquí, viene de QtWidget, o sea, es un widget nativo de PySci 2. Nosotros hacemos que herede de él para que podamos utilizar todos sus métodos, como ponerle tamaños, darle estilos, etc. Entonces, aquí lo que voy a hacer es crear un método llamado setup.UI, y le voy a pasar el parámetro self como programación orientada a objetos. Y aquí adentro lo único que voy a hacer es ponerle un ancho y un alto a mi ventana. Entonces voy a hacer self.setFileSetSize. Y le pasamos los parámetros, el ancho primero, 500, y el alto en segundo lugar, 500. Ok, con eso terminamos nuestra primera ventana bien sencilla. Y ahora vamos a hacer la parte del código que es para correr la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es importar sys porque necesitamos pasarle los argumentos de consola eh, a la aplicación para que se cierre correctamente, cosas así. Entonces, luego de importar sys, creamos una variable llamada app. Esta variable app va a ser igual a QApplication, que viene dentro del py62.qtcore, que es una parte del núcleo para correr la aplicación. Y a esta le pasamos sys. Básicamente le pasamos los argumentos de consola.
Ok, ya tenemos nuestra aplicación. Ahora necesitamos crear una instancia de nuestra ventana y entonces creamos una variable window que va a ser igual a main window. Y luego de eso vamos a llamar a nuestro método que creamos recientemente, que es setupUI. Entonces, window.setupUI. Y por último, vamos a hacer que se muestre nuestra ventana. Entonces, hacemos window.show, que es básicamente para mostrar la ventana. Ahora, la última línea de código que vamos a agregar es para que se cierre correctamente la aplicación. Entonces, sys.exit y tenemos que llamar a nuestra variable app, que es una instancia de QApplication.exec. Tiene que tener guión bajo al final, cuidado con eso. Y ya estaría nuestra primera ventana. Ahora podemos, voy a cerrar esto. Y vamos aquí a la parte de terminal. Abrimos una nueva terminal. Entonces aquí dentro de la terminal simplemente ponemos Python y el nombre de nuestro archivo, main.py. Le damos enter. With method exec. Ah, claro. Aquí el error que tuve es que no le agregué los paréntesis al punto exec. Ok, entonces volvamos a probar. Y aquí tenemos nuestra ventana. Por ejemplo, vamos a cambiarle el color de fondo como ejemplo. Entonces aquí dentro de nuestro método setupUI vamos a ponerle simplemente self.setStylesSheet o como agregarle una hoja de estilos. Esta básicamente método lo vamos a estar utilizando mucho porque nos sirve para agregar los estilos CSS a nuestros widgets. Entonces, aquí le pasamos como string los estilos que queremos ponerle. Le ponemos background, básicamente para que el fondo pase a ser negro. Guardamos y volvemos a correr. Aquí tengo un error. Creo que es set style sheet. Me pasé con la SI. Ahí está, ya tenemos nuestra ventana con fondo negro. Entonces, ahora vamos a agregar lo que sería nuestro frame dentro de nuestro main window. Aquí vamos a crear una variable llamada frame, self.frame, igual a, ok, no sería una variable, sería un atributo, pero bueno, se entiende. Va a ser QFrame y a QFrame tenemos que pasarle cuál va a ser su padre, digamos. O sea, dentro de qué va a ir. En mi caso va a ir dentro de mi main window. Y como estoy dentro de programación orientada a objetos, para hacer referencia a mi main window tengo que utilizar self. Ya después voy a hacer un resumen explicando todo más a detalle cómo funciona. Ahora le voy a poner una posición dentro de la ventana y un ancho y un alto. Entonces hago self.frame.setGeometry y aquí lo que vamos a hacer es primero pasarle la posición en X y la posición en Y. Yo le voy a decir que esté en 0 y 0 para no complicarnos y le pasamos el largo, o sea el ancho y el alto. Entonces aquí vamos a decirle que tenga 300 de largo por 100 de alto. Y para que se note correctamente vamos a ponerle un fondo blanco. Entonces vamos a hacer self.frame.setStyleSheet y le pasamos un background de color blanco. Ok, guardamos, corremos y aquí ya tenemos nuestro frame insertado dentro de nuestro main window. Podemos agregar varios frames, tantos frames como queramos. Por ejemplo, para que no esté tan pegado al borde, voy a agregarle 10 píxeles desde X y 10 píxeles desde Y. Si yo corro, a ver, no cerré la aplicación. Si yo vuelvo a ejecutar aquí, van a ver que ya me deja 10 píxeles desde X y 10 píxeles desde Y. Ok, aquí tenemos que tener en cuenta un detalle que en programación, si recuerdan, en el colegio, la escuela, como sea, teníamos este plano cartesiano. En este caso, X desde el punto cero hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Esto se mantiene en programación, pero sin embargo, en el eje Y, normalmente en el colegio se enseña que
y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Pero esto no es del todo cierto en programación, porque en programación lo tomamos de al revés. O sea que simplemente y hacia abajo es positivo y y hacia arriba, valga la redundancia, es negativo. ¿Cómo comprobamos esto? Como estábamos viendo en nuestra aplicación, nosotros le agregamos 10 píxeles desde X. Minimizar esto para que no moleste. Le agregamos 10 píxeles desde X y vemos que deja 10 píxeles desde el 0, que sería esta esquina, hacia la derecha. Pero yo le agregué 10 píxeles positivos en el eje de Y y vemos que me envió el frame para abajo. O sea que eso es un dato que hay que tener en cuenta. Bueno, siguiendo, vamos a agregar otro frame. A ver, esto lo podemos hacer para que quede centrado. Restamos 10 píxeles de acá y 10 píxeles de acá y nos queda 500 menos 20, sería 480, para que me agarre todo como el largo. Y ahora vamos a crear otro frame que se va a llamar frame 2. Igual a QFrame, va a estar dentro de mi ventana principal. Y aquí vamos a ponerle set geometry. Esto lo voy a copiar así como está. Aquí lo copio. Tenemos que darle 2. Ahí. Y vamos a cambiarle la ubicación. Vamos a hacer que esto esté en 10 de X, que me mantenga la misma distancia, pero que esté 200 píxeles más abajo. Y esto creo que sea más ancho que el otro, entonces vamos a ponerle 250, más alto, perdón. Y vamos a cambiarle el color de fondo a, qué sé yo, azul, blue. Ahora voy a cerrar mi aplicación, voy a volver a abrir mi terminal porque la cerré para que no moleste. Aquí, un CMD en mi caso. Simplemente limpié la consola y voy a volver a ejecutar Python main.py. Si ahora ya vemos que tenemos, esto sería el frame, el primero que agregamos, que le pusimos un background blanco, y luego tenemos el segundo frame que creamos que tiene un fondo blanco y está 200 píxeles desde básicamente el inicio hacia abajo. Ok, entonces resumiendo, ¿qué es lo que hicimos? Importamos los widgets desde PySide 2, importamos el núcleo de PySide 2. Creamos una clase que es nuestro main window. ¿Qué es nuestro main window? Nuestro main window es esta ventana que tiene un fondo negro. Ese es nuestro main window. Le pusimos un ancho de 500 y un alto de 500. Ok. Luego le pusimos el fondo negro, justamente. Luego de eso lo que hicimos fue agregar los frames. ¿Cómo? Creamos una variable o un atributo y ¿qué se guarda dentro de esa variable o ese atributo? Un QFrame. ¿Qué era un QFrame? Estos cuadritos que tenemos acá. ¿Dónde está ubicado ese QFrame? Eh, o quién es el padre de ese QFrame es mi main window. Por eso le paso self. Entonces, básicamente este frame está dentro de este main window. Eso es lo que yo indico aquí. Luego tenemos setGeometry, que es para darle 10 píxeles desde el 0, o sea, desde la izquierda, y 10 píxeles desde arriba. Y le pongo el ancho y el alto. Y aquí lo que hago es le pongo estilo, le pongo un background, o sea, un color de fondo. Luego lo mismo pasa con el segundo frame. Pertenece a la misma ventana, al mismo main window. Luego le ponemos su posición y su tamaño. Set geometry dejamos 10 píxeles aquí. Lo mismo aquí la posición en Y, el ancho y el alto. Y le ponemos los estilos, background, blue. Bueno, ahora, ¿cómo ejecutamos la aplicación? Importamos sys. Luego creamos una variable llamada app. O pueden cambiarle el nombre si quieren. Yo le puse app. Y eso es una instancia de QApplication. ¿Para qué nos sirve QApplication? Para ejecutar el programa. ¿Qué le pasamos como parámetro? Los argumentos de consola sys.rgb. Luego, creamos una instancia de nuestro main window, que es la clase que creamos aquí.
y llamamos al método setupUI. ¿Qué hace el método setupUI? Le pone el tamaño, el fondo y agrega los frames dentro del main window. Y luego lo que hacemos es mostrar. Hacemos un window.show, que es básicamente mostrar literalmente traducido. Y luego esto sys.exit es para cerrar correctamente el sistema. Ok, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, dejen su me gusta y suscríbanse por ahí si quieren seguir viendo el curso. Y pues nada, nos vemos en el próximo video y chau.